Por último, vamos a ver el proceso estratégico compuesto por acciones deliberadas y emergentes. Las estrategias no siempre se desarrollan a través de tipos puros de procesos estratégicos, procesos puramente deliberados o procesos puramente emergentes. De hecho, en muchas ocasiones, las estrategias se forman a partir de procesos compuestos por acciones deliberadas y emergentes. Así, por ejemplo, una estrategia puede surgir inicialmente de forma emergente, como consecuencia de acciones emergentes de arriba abajo, de abajo arriba o de tipo democrático, y seguir desarrollándose posteriormente de forma deliberada. En esta figura se puede observar un ejemplo de este proceso estratégico, que es un proceso que se desarrolla inicialmente de forma emergente y posteriormente de forma deliberada. Esta figura está compuesta por dos cuadrantes. En el cuadrante de arriba se representan las acciones deliberadas que se desarrollan en un proceso estratégico y en el cuadrante de abajo se representan las acciones emergentes que se desarrollan en dicho proceso. En el ejemplo de esta figura, todo comienza con el surgimiento de un suceso inesperado en el entorno, tal como señala la flecha roja. Los altos directivos, que no tenían previsto este suceso, lo analizan y formulan una estrategia para dar respuesta a dicho suceso. Esta estrategia sería la estrategia emergente. Los altos directivos, junto con los planificadores estratégicos, preparan un programa para implantar esta estrategia de forma deliberada. Así que esta estrategia pasa de ser una estrategia emergente a ser una estrategia planeada. Por último, los altos directivos y el personal afectado llevan a cabo la implantación de esta estrategia y estos directivos y los planificadores estratégicos llevan a cabo un control o seguimiento de dicha implantación. Finalmente, como resultado del proceso estratégico descrito, se obtiene la estrategia realizada. Otros ejemplos de procesos estratégicos compuestos por acciones deliberadas y emergentes pueden ser una estrategia que se forme como consecuencia del desarrollo de un proceso estratégico que contenga, entre otras, secuencias de acciones que surgen de forma emergente y continúan desarrollándose de forma deliberada. O una estrategia que se forme como consecuencia del desarrollo de una corriente de acciones deliberadas y emergentes que esté parcial o totalmente motivada y o enmarcada por amplias guías de actuación de los máximos responsables de la empresa. Entre esas guías de actuación pueden estar las visiones estratégicas, los intereses personales, los supuestos y creencias, los criterios generales, etc., de los máximos responsables de la empresa. En esta figura podemos ver un ejemplo de un proceso estratégico que está compuesto por tres secuencias de acciones que surgen de forma emergente y continúan desarrollándose de forma deliberada, estando todas ellas enmarcadas dentro de un interés personal del máximo responsable de la empresa. La primera secuencia de acciones está compuesta por las acciones 1 y 2, la segunda secuencia de acciones está compuesta por las acciones 3 y 4, y la tercera y última secuencia de acciones está compuesta por las acciones 5 y 6. Tal como se puede observar en esta figura, cada una de estas secuencias de acciones surgen a partir de un suceso inesperado. El máximo responsable analiza cada uno de estos sucesos y toma una decisión para dar respuesta a cada uno de ellos. El máximo responsable, junto con el personal de la empresa, implantan deliberadamente las decisiones tomadas anteriormente. Estas tres secuencias de acciones están enmarcadas dentro de un interés personal del máximo responsable de la empresa. O, dicho de otra forma, están alineadas o son coherentes con ese interés del máximo responsable de la empresa. Como consecuencia del desarrollo de esta corriente de acciones, se va formando un patrón de comportamiento que constituye la estrategia finalmente realizada en la empresa.
Un caso singular de este último tipo de proceso estratégico se observa en empresas inmersas en entornos complejos y dinámicos, en las que los máximos responsables son conscientes de que puede surgir nuevo aprendizaje estratégico y nuevas oportunidades de negocio como consecuencia de promover el desarrollo de cursos de acción en temas novedosos, desplegando corrientes de acciones que no saben muy bien hacia dónde van. Dentro de este tipo de proceso estratégico estaría la casuística de lanzar experimentos de poco riesgo al mercado con el fin de maximizar el aprendizaje estratégico de la organización respecto a la viabilidad y la forma detallada de posibles nuevas estrategias. O una estrategia puede generarse inicialmente de forma deliberada y seguir desarrollándose posteriormente de forma emergente, etc. Por último, vamos a ver el contexto en el que se suelen dar los procesos estratégicos compuestos por acciones deliberadas y emergentes. Estos procesos estratégicos, al contener acciones de tipo emergente, se dan en el mismo contexto que los procesos estratégicos emergentes, es decir, en empresas inmersas en entornos turbulentos o dinámicos, ya que dichas acciones emergentes surgen normalmente a partir de la ocurrencia de sucesos inesperados a los que dan respuesta los máximos responsables de la empresa. En cuanto a la aparición en estos procesos de los distintos tipos de acciones emergentes, de arriba a abajo, de abajo a arriba y de tipo democrático, aplica lo mismo que vimos anteriormente en los procesos estratégicos emergentes.